Reanudamos precisamente con los temas de Donald Trump, los que vamos viendo cómo poco a poco, porque estamos mostrando noticias que se van sucediendo desde hace unos pocos meses hacia acá, cómo se está marcando un rumbo muy concreto. Ese rumbo muy concreto nos va a llevar hasta un objetivo, que ya lo conocemos, lo hemos dicho muchas veces, pero una vez más vamos a ir constatando que esto está sucediendo. Y la profecía nos lo decía. Y ese camino de paso a paso está siendo rápido y muy rápido. El título de la conferencia de hoy, muy sencillo, tiene que ver, como no, con Donald Trump: catolicismo, ejército letal y otro mandato. Sí, lo oís bien, sobre todo lo último, otro mandato. Pero vayamos por partes. Hagamos el repaso de estas breves noticias. Era el 9 de noviembre cuando un medio católico dice: Donald Trump puede agradecer a los católicos por su victoria en Estados Unidos. Sí, ya lo vimos, ¿no? Pues aún veremos más. En las semanas previas a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, algo curioso estaba sucediendo entre los votantes cristianos evangélicos que preocupó profundamente al movimiento provida y a los defensores de la libertad religiosa. En las elecciones pasadas, el voto evangélico había sido el más confiable para los candidatos republicanos conservadores. Ese voto salía en masa a las urnas. Los evangélicos blancos apoyaban al candidato provida con 2/3, 3/4 o más votos. También eran activistas confiables, hacían campaña para conseguir votos, repartían folletos y se ofrecían como voluntarios en las urnas. Sin embargo, en el año 2024, esos evangélicos parecían descontentos con Donald Trump, o al menos menos entusiastas. Su menor apoyo tenía en vilo a los católicos conservadores, preocupados por lo que percibían una amenaza profunda, real y sin precedentes a los avances pro vida y a la libertad religiosa por parte de Kamala Harris. ¿Qué harían esos católicos sin esos evangélicos? Pues bien, a juzgar por las encuestas a boca de urna, esos católicos responderían votando con entusiasmo y de manera abrumadora por la fórmula presidencial republicana. Se manifestaron tan decididamente a favor de la fórmula de Donald Trump y del católico J.D. Vance que compensaron cualquier disminución en el número de evangélicos. ¿Nos damos cuenta qué cosas? Los evangélicos votarían menos por Donald Trump, pero ¿quién haría el cambio? ¿Quién presionaría más para que saliese Donald Trump? Los católicos. Impresionante, ¿eh? Dicho sin rodeos, esos católicos consiguieron que Donald Trump fuera elegido. Y lo dice un medio católico. En los estados donde el margen de victoria de Trump fue de apenas el 1% o 2%, los votos católicos marcaron la diferencia. Brian Burke, de Catholic Vote, lo expresó de esta manera: los votantes católicos desempeñaron un papel decisivo en la histórica victoria de Donald Trump y J.D. Vance. Estas cifras son impactantes y podrían resultar el mayor margen entre los católicos en una carrera presidencial en décadas. En primer lugar, una gran parte del voto católico en Estados Unidos es latino. En estas elecciones, Trump obtuvo un resultado excelente entre los latinos. Al menos 40% de ellos, tal vez incluso el 45%, según algunas estimaciones, en comparación con el rango entre el 30% y el 35% en 2020 y 2016. Eso, por sí solo, aumentó el voto católico a favor de Trump en 2024. Por último, debo resaltar un factor particularmente positivo a favor de Trump que se destacó cada vez más para muchos católicos fieles después del 13 de julio de 2024. Sí, desde el tiroteo de Trump que ocurrió ese día en Butler, mi ciudad natal, Pensilvania. Eso es lo que escribe el autor del artículo. Ese día, y aparentemente todos los días y en diversas manifestaciones desde entonces, Donald Trump públicamente, repetidamente, atribuyó a Dios el haberle salvado la vida. Está convencido de que la providencia lo salvó. Es claro que el hombre se sintió profundamente afectado y humillado. No, nunca ha sido un hombre humilde. Sin embargo, estar cerca de la muerte puede cambiarlo a uno. Trump y su familia dieron abiertamente crédito a Dios e incluso a ángeles de la guarda por haber sobrevivido.
sorprendió a todos al emitir un comunicado en sus plataformas de redes sociales el Día de los Santos Ángeles, invocando la protección de San Miguel Arcángel. Fijaos que esto evidentemente no es una cuestión protestante, evangélica, es católica. Apenas unos días antes de las elecciones, emitió un bonito comunicado con motivo del Día de Todos los Santos, también festividad católica. Los cínicos desestimarán estas propuestas como si fueran meramente políticas, como un vulgar llamado a los votantes católicos. Creo que eso es injustificado, incluso poco caritativo. El hombre recibió una bala a escasos centímetros de su cráneo. Ese momento sin duda lo cambió. Así como sorprendentemente se volvió más provida con el paso de los años, el presidente electo podría estar volviéndose más religioso a nivel personal. Los católicos se han dado cuenta. Hay mucho más que se podría decir en este análisis sobre por qué los católicos apoyaron con tanta fuerza a Trump el día de las elecciones. Pero en general, de todos los temas que animan a los católicos que vemos en las bancas de la iglesia todos los domingos o todos los días, ellos vieron a Trump-Vance como una mejor apuesta para proteger su libertad religiosa y en cuestiones morales como la santidad y dignidad de la vida humana, el matrimonio entre hombres y mujeres y la cordura sexual y de género que Harris Walsh, y emitieron su veredicto de manera decisiva el 5 de noviembre. Donald Trump, puedes agradecerles por tu gran victoria. O sea que tienen claro, al menos el autor del artículo, que Donald Trump verdaderamente se ha convertido. Sobre todo a partir de ese tiro que le dio un poquito en la oreja, o al menos es lo que se dice, porque hay personas que dudan que verdaderamente fuera un tiro, y otros dicen, no, fue él mismo el que activó algo allí porque no tenía ni sangre en la mano, etc. Bueno, yo no lo sé. Yo lo que sé es que eso dio su resultado. ¿Y ese resultado cuál ha sido? Pues que los católicos, viendo las declaraciones de Donald Trump, crean que verdaderamente se ha convertido, es un hombre de fe. Y como tiene postulados a favor del catolicismo, como ya hemos visto y más que veremos, ya puede agradecerles la victoria. Victoria dada por los católicos en un país protestante. Un país que nació totalmente para liberarse de todo eso. ¿Qué cosas? La elección de defensa de Trump sorprende al Pentágono y plantea preguntas sobre la experiencia del presentador de Fox News. Esto sucedió un poquito después. El presidente electo Donald Trump sorprendió al Pentágono y al mundo de la defensa en general al nominar al presentador de Fox News, Pete Hegseth, para servir como su secretario de defensa, escogiendo a alguien en gran parte inexperto y sin prueba en el escenario global para hacerse cargo del ejército más grande y poderoso del mundo. Sí, un presentador de televisión, pero no solo presentador de televisión, tiene un historial también militar. La elección de Hegseth podría traer cambios radicales al ejército. Ha dejado claro en su programa y en entrevistas que, al igual que Trump, se opone a los programas conscientes que promueven la equidad y la inclusión. También ha cuestionado el papel de las mujeres en combate y ha abogado por indultar a los miembros del servicio acusados de crímenes de guerra. En junio, en un mitin en Las Vegas, Trump animó a sus seguidores a comprar el libro de Hegseth y dijo que si ganaba la presidencia, las ideas progresistas desaparecerían en un plazo de 24 horas. Se los puedo asegurar. Hegseth, de 44 años, un conservador acérrimo que apoya las políticas de Trump de Estados Unidos primero, ha presionado para que el ejército sea más letal. Durante una entrevista en el podcast The Sean Ryan Show, dijo que permitir que las mujeres presten servicio en combate perjudica ese esfuerzo. Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso. Nuestras Fuerzas Armadas volverán a ser grandiosas y Estados Unidos nunca se rendirá, dijo Trump en un comunicado. Nadie lucha más duro por las tropas y Pete será un defensor valiente y patriótico de nuestra política de paz a través de la fuerza. Vaya eslogan, ¿eh? No es paz a través del amor, paz a través de la fuerza, y de la fuerza bélica más contundente. Otra noticia del 13 de noviembre nos decía: Trump insinúa que puede postularse para otro mandato presidencial. ¿Pero puede hacer esto? Estad atentos. Sospecho que no volveré a postularme a menos que ustedes hagan algo más, a menos que digan que soy tan bueno que tenemos que pensar en algo, señaló Trump. ¿Por qué dice
pensar en algo. Mirad, la Constitución estadounidense establece que, incluso si los mandatos no son consecutivos, o sea, uno tras otro, como es el caso de Trump, una persona solo puede ejercer el cargo de presidente 2 veces. De esta manera, aunque Trump se presentó a la presidencia 3 veces, en 2016, 2020 y 2024, este es el último mandato que puede ejercer. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que si él se quiere volver a presentar, debe haber un cambio de leyes para que pueda ser elegido. ¿Es capaz de hacer eso? Pues a mí ya no me extrañaría nada, porque ya dijo que quizás incluso ya no veríamos más elecciones en Estados Unidos, ¿eh? Ya podéis recordar que lo presentamos en su momento. Y otra noticia más, también del 13 de noviembre de 2024. Marco Rubio, católico de origen cubano, será el secretario de Estado de Estados Unidos. Bajo el liderazgo del presidente Trump, lograremos la paz a través de la fuerza y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todos los demás, añadió. ¿Qué frase ha utilizado? La misma que Hegseth. La paz a través de la fuerza. Bueno, todo un movimiento cristiano, digamos, con estas palabras, ¿no? ¿Os imagináis a Jesús diciendo esto? Bueno, pues esta es la política de esa nación que empezó como un cordero, pero termina hablando como un dragón. Y la profecía nos lo decía, y lo tenéis delante. Marco Rubio hizo su primera comunión en 1984. Se confirmó y se casó por la Iglesia Católica con Janet Dusdebes, estadounidense de padres colombianos, con quien tiene 4 hijos. Hablando en extenso sobre su fe hace algunos años, Rubio dijo a Político que está plena, teológica y doctrinalmente alineado con la Iglesia Católica Romana. Nos estamos dando cuenta qué poder se está ejerciendo católico en el gobierno de Estados Unidos. Es inaudito. En la historia de ese país jamás había habido todo este movimiento tan potente, primero que, según dicen, lo llevó a través de las urnas al poder, con el voto latino, católico, y estamos viendo cómo él ya se había posicionado con cardenales, como el cardenal Dolan, pero lo que no paramos de ver es cómo ha ido poniendo en su gobierno personas del ámbito católico más acérrimo. ¿Creéis que esto está pasando porque sí? Está pasando porque esa nación, los Estados Unidos de Norteamérica, están olvidando su inicio. ¿Por qué se fundó? ¿Cómo se fundó? ¿Y quién pretendió destruirlos desde el primer momento? Los mismos que ahora están apoyando y dentro de ese gobierno. La primera bestia, Estados Unidos, dará el poder a la segunda bestia, al Vaticano. Impondrán la ley dominical. Eso nos lo decía la profecía desde hace 2000 años. Y estamos viendo como algo que era impensable hace tan solo unos pocos años atrás en ese país, ahora estamos viendo cómo realmente ese posicionamiento está delante nuestro. Desde luego, el gran engaño está servido por todas partes. Y las últimas escenas de este drama las vamos a vivir y dentro de muy poco tiempo. Nosotros continuaremos aún con esta saga de conferencias. Vaya que sí, porque nos quedan unos cuantos temas por presentar recogiendo este tipo de noticias. Y desde luego, tened claro que la profecía se va a cumplir sí o sí. Y lo vamos a ir viendo realmente paso a paso. Que Dios os bendiga.